Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy, el menú está compuesto por nómadas digitales. Cambio positivo o negativo para las ciudades, les vamos a platicar sobre esto. Vamos a hablar del Lapsus o un imitador que ataca a Uber y Rockstar Games. Vamos a hablar de los funcionarios fronterizos que copian información de teléfonos sin una orden judicial para hacerlo. ¿Cómo se verían en la vida real la familia Simpson? Ya lo vimos, una inteligencia artificial los diseñó. La respuesta es aterradores, pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Y por supuesto, hablaremos del tema que está hablando todo el mundo, que es el hackeo al ejército mexicano. Así que de todo eso y más hablaremos hoy en Tecnófagos, devoradores de tecnología, que inicia en este momento. Kio Networks presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Recuerden mandarnos sus temas de interés, dudas y comentarios a tecnófagos@kionetworks.com. Este podcast lo hacemos con todo cariño. Que les habla, que es Ricardo Massa, y mi querido amigo Bernardo González. ¿Cómo estás, Berni? Muy bien, Rick. Muy contento de estar aquí en otro episodio más de Tecnófagos. Oye, y ahorita que estoy mencionando el tema del mail, al que nos pueden escribir nuestros amables amigos y escuchas, pues nos han llegado varias preguntas y muchas sugerencias, muchas de las cuales las hemos convertido incluso en episodios de este podcast. El otro día nos llegó una pregunta muy interesante. Una amiga nos preguntaba sobre Silicon Valley. ¿Viste ese correo? Sí, lo vi por ahí. Nos preguntaba qué es el Silicon Valley. Parece que es un término muy común, pero de repente hay gente que tal vez no le cuadra si es un lugar, si es una cosa, es una empresa o exactamente a qué nos referimos con el Silicon Valley. Y me parece que es totalmente válido hacer la aclaración. Pues el Silicon Valley no es otra cosa más que un lugar que se encuentra en California, cerca de la bahía de San Francisco. Hay muchos como municipios. Está Mountain View, Cupertino, y se llama la zona del silicio o el Valle del Silicio, porque ahí empezaron en los años 70 estas compañías que principalmente se dedicaban a la manufactura de procesadores, de todos estos chips, y luego todo ese ecosistema fue generando la creación de compañías tecnológicas donde pues salieron unas grandes e históricas empresas, ¿no? Ahí salió Apple, no sé, en Palo Alto también hay muchas empresas, ahí se fundó, bueno, en realidad se fundó en Harvard Facebook, pero después movieron su corporativo a Palo Alto, y la realidad de por qué es tan famoso el Silicon Valley es porque ahí, digamos que estas empresas y estas personas pues se encuentran, pueden intercambiar ideas, proyectos, y es digamos el ecosistema perfecto para hacer emprendimientos principalmente enfocados en tecnología, y hasta el día de hoy a nivel mundial en términos nominales pues es el lugar donde hay más startups, más empresas de tecnología y donde han salido las más grandes. Y además me encanta que nos hayan hecho esta pregunta porque nos da perfecto el cue para hablar de un tema que está afectando hoy mucho a Silicon Valley, que es la primera nota de la que queríamos hablar hoy, que es el tema de los nómadas digitales. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Bien lo dices, Silicon Valley experimentó un boom desde los años 70 para acá. Se le dieron muchas facilidades a estas empresas tecnológicas y se asentaron ahí al grado tal donde se volvió inhabitable. De hecho, hasta muchas zonas aledañas, hasta San Francisco, sí, etcétera, se volvieron inhabitables por el gran costo de las rentas. Y con la pandemia y toda esta aceleración que vimos con los llamados ahora nómadas digitales y la gente que empezó a trabajar de forma remota, pues esto empezó a tener una alternativa de salida, y entonces hoy estamos viendo cada vez más gente que puede trabajar en Silicon Valley sin vivir físicamente ahí o en cualquier otra ciudad. Este es un fenómeno relativamente nuevo y ciertamente se ha acrecentado de forma muy exponencial en los últimos años, insisto, sobre todo a través de la pandemia, ¿no? Entonces hoy estamos hablando de una nueva categoría, los trabajadores remotos. Incluso ya hoy hablamos de las llamadas visas de nómada digital, que te permiten estadías más largas para trabajadores remotos, y brindan claridad sobre las actividades laborales permitidas para alguien que no necesariamente reside dentro del lugar. Entonces, ahora, por ejemplo,
tú y yo conocemos a varios ejemplos reales de gente que residía, empresas que residían y ejecutivos que residían en Silicon Valley y que están abandonando el estado de California en particular por las altas rentas, por el alto nivel de vida, el alto costo del nivel de vida, quise decir, y que se están yendo a lugares aledaños como, o ni siquiera tan aledaños, pues algunos están yendo a Texas, a Filadelfia, a otros lugares donde puedan vivir de forma más holgada, ¿no? Es un fenómeno bien interesante que nos habla de que hoy pues realmente no necesitas vivir en el lugar donde trabajas y de hecho ni siquiera necesitas vivir en el país en el que trabajas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que el motivo de la nota me puse a investigar algunos datos y me sorprendió mucho que hay un libro que se escribió en 1997 por Sugio Makimoto, que se llama precisamente así Digital Nomad, y ya desde esa época hablaba del potencial que tenía la tecnología para hacer posible trabajar de esta forma como lo acabas de describir, ¿no? Si nos vamos puramente al uso de la tecnología y qué nos permite hacer, pues también está el legendario video aquel de Arthur C. Clarke, no recuerdo exactamente el año, pero haber sido como en los 60s, que él se imaginaba un mundo donde las personas podían estar desde cualquier parte del planeta conectadas y trabajando o conviviendo incluso socialmente, ¿no? Entonces, este es un fenómeno que tiene muchos años, sin embargo, se puso muy de moda o de una manera muy relevante a raíz de la pandemia, ¿no? Porque la pandemia nos obligó a todos a estar encerrados en nuestras casas y eso automáticamente generó un fenómeno de ubicuidad, ¿no? Ya no tenías que estar en la ciudad donde está la empresa, sino literalmente podías estar desde cualquier lugar del mundo. El Silicon Valley, con las características que describí de un ecosistema para startups y mucha tecnología, no es el único lugar en el mundo. Por supuesto que hay muchas ciudades en Estados Unidos. La ciudad de Austin ha cobrado mucha relevancia en los últimos años. Miami, en Florida, con toda la corriente del cripto y todas esas cuestiones. Otros lugares como Israel, por ejemplo, Tel Aviv, per cápita, pues es sin lugar a dudas la ciudad que tiene más emprendimiento, muchísimas empresas tecnológicas, tanto locales como extranjeras, que van y se ponen ahí. Aquí hemos hablado muchos ejemplos de China, muchas ciudades que igual tienen un desarrollo y un auge tecnológico enorme, Singapur, la India, en fin, podríamos aquí mencionar fácilmente 100 o más ciudades que tienen estas características. Entonces, como bien lo dices, hoy la tecnología te permite que te puedas trasladar a vivir al lugar que tú más quieras, donde te sientas más cómodo, y mientras haya una conexión a Internet, te vas a poder conectar y desde ahí vas a poder trabajar, desarrollar negocios, crear empresas o hacer lo que tú quieras, ¿no? Fíjate que es bien interesante. Estamos viendo al margen de esto que comentas, crecer fenómenos que no necesariamente esperábamos y que están resultando bien interesantes, digamos como a nivel sociológico, ¿no? Al margen de todo esto. Lo que quiero decir es, por ejemplo, el otro día estaba leyendo en alguna revista que hay gente que vive en ciudades muy cosmopolitas que se están quejando de que mucha gente está llegando a estas ciudades a vivir por este fenómeno que nos explicas y que se está quedando a vivir ahí, ya no nada más en la temporada de turismo. Por ejemplo, en Venecia está pasando este tipo de fenómenos, ¿no? La gente le gusta mucho Venecia, entonces hay cada vez más gente que está diciendo, bueno, pues a mí me encanta Venecia, me quiero ahora quedar a vivir un rato en Venecia. No tienen ninguna intención de aprender el idioma, no tienen ninguna intención ni siquiera de acoplarse a la vida social, solamente quieren vivir ahí un rato y trabajan y hacen su vida y pagan sus impuestos en otro país, y bueno, pues hay muchos lugareños que se incomodan con esto, ¿no? Y de por sí el tema de la migración, del tipo que sea, siempre ha sido un tema complejo y éticamente muy difícil de resolver, pues ahora más, ¿no? Porque estamos agregándole este factor de estos turistas que quizá son gente con dinero o lo que sea, pero que finalmente, de nuevo, los lugareños, la gente que ya reside ahí, resiente a esta gente que está migrando. Estos son el tipo de fenómenos que están despertando un nuevo tipo de xenofobia, que bueno, pues insisto, agrega al fenómeno y lo vuelve de nuevo muy, muy interesante. Pues todo esto nos lo detonó este comentario que nos hizo nuestra querida escucha, que se llama Carla Cruz, a quien le agradecemos mucho que nos haya escrito y que ya vio que nos dio para desenredar bastante hebra. Sí, totalmente. Y mira, y lo que pasaba antes no era una ley ni algo escrito, pero digamos que más o menos todos los países tenían una regla de que cuando tú entrabas con una visa de turista, te daban un tiempo limitado, ¿no? Hay países muy restrictivos que solamente te dan los 3 días o la semana o lo que vayas a estar ahí comprobando tu boleto de avión
de lo que vayas a estar paseando. Y hay otros que tienen una regla como de dedo de, oye, pues te doy una visa por 3 meses, o en los Estados Unidos te dan una hasta por 6 meses, pero muy difícilmente alguien te da una visa de más de 6 meses, precisamente porque la figura de un turista, pues es alguien que está visitando un país extranjero, trae dinero, tiene interés por conocer los lugares, va a consumir entretenimiento, hoteles, coches, comida, etcétera, y le va a dar una derrama económica al país. Sin embargo, estas visas nómadas que se están promoviendo muchísimo, déjame decirte que los países, por ejemplo, que más las promueven son Barbados, Costa Rica, Estonia, Georgia, Alemania, las Islas Caimán, Malta, Grecia, Portugal y Bahamas, por citar algunos de los que más hacen promoción a ellas. Pues resulta que ahora los locales, como bien lo mencionas, dice, oye, llegan aquí unas personas que tienen un permiso ya por 1 año, 2 años o 3 años, como trabajan en otro lugar, en otro país que no es aquí, pues están exentos de pagar impuestos, tienen una figura ahí, una mezcla entre turista y un permiso provisional, y viven como locales, ¿no? Entonces empiezan a visitar los lugares, que los parques, la infraestructura, y la gente local dice, oye, pero estos amigos no pagan impuestos, ¿no? En México en particular se dio un fenómeno muy peculiar. Dicen que fue a raíz de un Twitter de alguna persona norteamericana que se vino a vivir a la Ciudad de México, no sé si a la Condesa o a la Roma, y se le ocurrió tuitear que la Ciudad de México era un gran lugar para vivir porque tiene buena infraestructura, es relativamente seguro, hay muy buenos restaurantes, buen entretenimiento, y para alguien particularmente que tiene un trabajo en los Estados Unidos y gana en dólares, la vida es extremadamente barata de este lado, ¿no? Entonces se vino una desbandada de norteamericanos y lo puedes ver, ¿no? Si te paseas por estos lugares, la Roma, la Condesa, Polanco, por ahí, vas a notar que de repente hay demasiados extranjeros, ¿no? Hay bares y cafecitos que parecen estar tomados por extranjeros, ¿no? Y eso pues tiene sus pros y sus contras. Puede incentivar un poco más el consumo, pero digamos, las cosas que eran locales para mexicanos y la cultura mexicana, pues ahora se empieza a mover hacia lugares de trabajo con una buena conexión a internet, no sé, bebidas, comida más internacional, y eso pues va a mover la cultura. No sabemos qué tanto para bien o para mal, pero esos fenómenos migratorios que hay de estos grupos de trabajadores sociales pues van a afectar algo a los países. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Algo que no ha cambiado, mi querido Bernie, es el tema de los ciberataques. Desafortunadamente seguimos escuchando, y de hecho cada vez más escandalosos. Escuchamos de 2 ciberataques terriblemente notables en el mismo fin de semana. Uno fue la filtración de un videojuego. Curiosamente, bueno, acabamos de lanzar un especial de videojuegos en este podcast, sí, y hablábamos de la franquicia de Grand Theft Auto y bueno, sí, se estaba hablando del lanzamiento de Grand Theft Auto 6 y ocurrió una filtración del videojuego a través de un ciberataque, y el mismo fin de semana ocurre uno mucho más delicado en términos de privacidad de datos, que fue el caso a Uber, en el que aparentemente alguien tuvo acceso a todos los sistemas, paneles de administración, datos financieros, datos de usuarios, 1000 cosas, las colgaron ahí mismo dentro, o sea, como demostrando que habían realizado este ataque. Los dos se le achacan a este grupo medio mítico llamado Lapsus, que ha hackeado ya multinacionales que cuentan con herramientas de primer nivel como Microsoft. La policía británica ya detuvo a 7 jóvenes que están supuestamente vinculados con este grupo Lapsus. Uno de ellos, de apenas 16 años, se le acusó de ser el líder de la banda. Y bueno, pues especialistas en ciberseguridad y el New York Times aseguran que uno de ellos había dicho tener 18 años. Con este tipo de tácticas han hackeado a Microsoft, a la red de comunicaciones de Portugal, a Samsung, Nvidia y Okta, entre otras. Entonces, qué caso tan interesante estamos viendo aquí con estos cuates de Lapsus, que insisto que se están colgando el tema de míticos, y estamos viendo de nuevo estos hackeos medio de medallita de honor que ya no veíamos ocurrir tanto, en el que los hackeos ocurren solamente por un tema de prestigio, ¿no? No sé si eso había pasado en boga, o más bien lo que pasa es que ya ocurrían tantos por robo que más bien se ahogaban, sí, en medio de la muchedumbre, pero vaya que ha causado notoriedad estos casos, ¿no? Sí, totalmente. Esta persona de origen británico que tiene 16, 17 años, porque estos hackeos que acabas de mencionar fueron en marzo de 2022, de este mismo año, y estos 2 últimos que mencionaste, el videojuego y el de Uber, fueron el mes pasado,
Y resulta que lo investigó la policía británica y parece ser que sí tiene recursos de estas actividades, más o menos estimadas en unos 300 bitcoins. Depende de cuándo consultes el tipo del valor del bitcoin, pero más o menos alrededor de unos 14 millones de dólares, nada despreciable para tener 16 años. Y lo que yo resaltaría es, este hacker es de estos que hacen ingeniería social, ¿no? Evidentemente tiene un nivel técnico bastante bueno, pero principalmente sus víctimas son empleados, gente que trabaja en help desks, en grupos que se llaman de crisis response. Paradójicamente, estos grupos de ciberseguridad que están para proteger, este tipo es verdaderamente muy hábil para engañarlos, haciéndose pasar por alguna persona que tiene algún problema y que necesita que le abran una sesión o le reseten un password o algo, y son tremendamente hábiles para que en el teléfono convenzan a una persona de hacer algo prácticamente sin darse cuenta, ¿no? Es equivalente a las extorsiones telefónicas que están muy de moda en nuestro país, donde alguien te engaña pretendiendo ser el banco o diciéndote que secuestraron a alguien y si no te pones abusado, pues caes en la trampa y le acabas dando dinero o entregándole las contraseñas de algo que no deberías, ¿no? Así es, muy delicado este tema, y bueno, no nos cansaremos de decirles que hay que tener mucho cuidado con el tema de la información que se comparte y la información que se publica sobre todo, y pues nunca confíen en nadie, sobre todo alguien que los contacte de forma externa pidiéndoles datos, porque de verdad, bien lo dice Bernie, la ingeniería social sigue siendo el método número uno para la obtención de ciberhackeos y de obtención de datos, y pues, ingeniería social es una forma bonita de decirle que se hicieron menso a alguien, ¿no? O sea, básicamente, ¿no? Entonces, y lo cual me lleva, Bernie, a comentar el punto que está en boca de todo mundo y que evidentemente no nos perdonarían que no mencionáramos, que fue el ciberataque a la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Aquí en México. O sea, para nuestros amigos que estén escuchándonos más allá de las fronteras mexicanas, pues quizás sepan que se expusieron 6 terabytes de documentos, de correos, de operativos de ciberseguridad, de operativos de seguridad, incluyendo contratos del ejército. Se habló incluso de la salud del presidente. Se expuso que su estado de salud es mucho más grave del que se había dicho originalmente. Él ha confirmado la información. Se sabe que esta filtración es totalmente cierta. Fuentes fidedignas de información han confirmado. Y por ejemplo, digo, una de las consecuencias de lo que no se ha hablado mucho, es que lo que esto ha provocado a nivel Latinoamérica, por ejemplo, o sea, en Chile, estas revelaciones forzaron la renuncia del jefe del Estado Mayor chileno, Guillermo Paiva, el pasado 24 de septiembre. Aparentemente, y esto me encantaría que nos ayudaras a entender un poco, Bernie, vaya, lo que la gente se pregunta es cómo ocurrió esto, cómo te roban 6 terabytes de información, sobre todo de información tan sensible. Esto fue atribuido al grupo autodenominado Guacamaya, que ya tenía un historial en otros países como Colombia, Chile, Guatemala o El Salvador, y aparentemente esto se debió a una actualización en los sistemas del ejército que fue aprovechado por este grupo para realizar el ataque, ¿correcto? Y parece ser que tiene que ver con una actualización que no se hizo a tiempo. Hubo ahí una ventana en uno de los softwares. No estoy seguro si fue con uno de los servidores de correo o algo que estaba notificado por un fabricante. Algún pasante se le olvidó actualizar los antivirus y mira nomás. Correcto. Y fíjate que el caso es bien interesante, ¿no? Porque digo, aquí no nos vamos a meter, por supuesto, en nada de temas políticos, pero si hacemos una similitud de lo que es una Secretaría de la Defensa Nacional, una agencia militar o una agencia de inteligencia de cualquier país, pues cualquiera puede entender lo delicado que es de toda la información que ahí se maneja, ¿no? La importancia de la secrecía y la confidencialidad de esa información, pues por razones obvias, ¿no? Lo que están manejando literalmente pone en peligro la vida de muchas personas, ¿no? Y a lo que comentaste ahorita en la nota, quisiera agregar una actualización que hubo el día de ayer, si no me equivoco, en un programa, un canal allí en YouTube de noticias, develando más información de esta que prometió el grupo ir analizando y liberando poco a poco, ¿no? Resulta que hay una persona en los militares que se encarga de todas estas cuestiones de inteligencia y de estar haciendo espionaje para grupos delictivos, ¿no? Y la identidad de esas personas
es sumamente importante que esté resguardada por lo delicado que están haciendo en su trabajo, ¿no? Pues estos amigos de Guacamaya publicaron la credencial de identidad ciudadana, el pasaporte. O sea, digamos, y todo el de un expediente. agente encubierto. Digamos que es como un agente encubierto, de los más altos niveles jerárquicos militares de la inteligencia mexicana, lo desenmascararon. La otra cosa que me parece verdaderamente vergonzosa y que es una gran analogía hacia las empresas y por qué tenemos que tener toda esta conciencia de ciberseguridad, y aquí lo insistimos mucho en este programa, nada menos y nada más publicaron 4 años de la nómina quincenal de absolutamente el 100% de los trabajadores que están en los militares, ¿no? En la Defensa Nacional. Desde el secretario de la Defensa Nacional, cuánto gana y cuánto cobra cada quincena y todo lo que le han pagado de fondo de ahorro y de aguinaldo y sus vacaciones y todo lo que gira alrededor de una nómina, hasta el soldado de rango más abajo que se te pueda ocurrir. La nómina completita, quincena a quincena, 4 años, pum, ahí está publicada, ¿no? Y algo no menos grave, documentos de inteligencia donde el ejército sabe de grupos delictivos, de narcotraficantes que están cobrando derecho de piso e incluso fijan los precios de productos básicos, de comestibles. Mencionan ahí un caso de limones y de pollo y no sé cuántas cosas. Y es una desgracia que se hayan robado estos 6 terabytes. Se estima que son más o menos 4.1 millones de correos electrónicos. O sea, se llevaron todo, ¿no? Y me puse yo, por ejemplo, a investigar más o menos cuánto gasta un país en ciberseguridad, cuánto debería de gastar. Y si sacas la proporción de lo que gastan las primeras potencias del mundo, y le haces la proporción basada, por ejemplo, en el Producto Interno Bruto, y le calculas el 10% porque somos una economía en desarrollo, pues esos señores se quedaron muy, muy cortos, ¿no? Una característica del gobierno actual es que subestima prácticamente todas las áreas del conocimiento y de la industria, y aquí están las consecuencias, ¿no? Entonces, más allá que hablemos aquí mucho tiempo de en qué consistió el hackeo que se llevaron, creo que la lección muy importante es que este tipo de ataques le pueden pasar a cualquier empresa. Incluso, aunque tengas todas las protecciones del mundo, nadie está exento. Simplemente esto es igual que cuando pones un cerrojo en tu casa o pones una alarma, lo único que estás haciendo es disminuyendo la probabilidad de que tú sufras un asalto, ¿no? El clásico ejemplo trillado de si hay un coche con un bastón y al lado hay uno que no lo tiene, pues el asaltante se va a ir más fácil por el que no lo tiene, le va a costar menos trabajo, ¿no? Lo mismo sucede en las empresas. El eterno chiste de los cuates que se encuentran con un león y pues dice, oye, ¿a poco con los tenis vas a correr más rápido que el león? No, pero más que rápido que tú sí. O sea, pues claro, mira, aquí los especialistas, bien dices que no nos estamos metiendo en temas de política y no es la intención de ninguna manera, y a toro pasado es muy fácil criticar las cosas, pero los especialistas y las empresas, los gobiernos que han analizado esto, coinciden en que no se ha dado la importancia ni los presupuestos necesarios para atender la prevención. Y esto, bueno, pues si esto le pasó a la Secretaría de la Defensa, énfasis en el defensa, ¿qué esperanza a las empresas si no toman las medidas correctas para atender efectivamente la ciberseguridad proactiva como tiene que ser, ¿no? Entonces, pues sí, sin duda es un llamado de atención para todos. Ahí hay una estadística de Checkpoint que dice que Latinoamérica es una de las regiones más afectadas a nivel global. O sea, entonces, digo, al final necesitamos tomar cartas en el asunto y cuidarnos mucho y usar todas las medidas que además existen y están a nuestra disponibilidad. Entonces, pues caray, no hay mucho que aprender de esto, y pues no es por hacer leña del árbol caído, pero sí, de verdad que sí debemos de aprender de lo que está pasando con la Sedena. Y mira, y cuestiones que hemos mencionado aquí hasta el cansancio y que no son tampoco tan difíciles, ¿no? No es rocket science ni mucho menos. Lo que tiene que hacer principalmente una empresa y las personas, pues es tener un administrador de contraseñas, poner contraseñas robustas, cambiarlas con cierta frecuencia. Todo el software que utilices lo tienes que tener actualizado. Si eres una empresa, pues estar muy pendientes, tener a alguien dedicado de estas publicaciones que hacen los fabricantes donde
todo el tiempo hay vulnerabilidades. Esta industria es el juego del gato y el ratón. Y cuando alguien vulnera alguna aplicación, algún hardware, algún sistema, por lo general a los pocos días o pocas horas se publica de inmediato, se genera un parche y lo que tienes que hacer es aplicarlo de inmediato, no confiarte, ¿no? Tienes que tener obviamente tu antivirus, utilizar VPNs, conexiones seguras. Otra vez en una empresa tienes que tener una política y unas medidas de ciberhigiene donde todo el tiempo le estés recordando a la gente y tengas mecanismos de control para que nadie se confíe, nadie subestime de, oye, no, somos una empresa mexicana de plásticos en tal colonia muy chiquita, no somos atractivos, a nadie le va a importar. Créanme que sí le van a importar porque los ataques ya ni siquiera son de personas, ¿no? Ahora hay robots de software que están escaneando la red, no están buscando a nadie en particular, están buscando dónde hay un servidor abierto, dónde hay una vulnerabilidad, y una vez que lo encuentran, lo más común es que te van a hacer ransomware, te van a cifrar toda tu información, te van a meter en muchos problemas, y para evitarse esto, pues hay que tener todas estas precauciones que, como casi cada semana mencionamos aquí un ejemplo, los atacan, los hackean, y casi siempre es porque algo se dejó de hacer, se dejó de tener cuidado con algún sistema, alguien se confió, alguien no puso los recursos que tenían que ponerse mínimo para proteger lo más valioso que está en una empresa que ahora en gran medida está representado de manera digital. Siempre queda un espacio para el postre. Del otro lado de nuestra frontera, el escándalo que está ocurriendo es totalmente del otro lado, del exceso de información y cuidados que se están teniendo. No estoy diciendo que lo que están haciendo de este lado esté bien, o sea, nada más estoy por comparar el escándalo que ahora desató The Washington Post, que al descubrir que los datos que recupera la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, es decir, la Customs and Border Protection de Estados Unidos, cada vez que registran un teléfono, una tableta o una computadora de un viajero en un aeropuerto, las autoridades fronterizas ya mencionadas pueden agregar datos de este dispositivo a una base de datos a la que pueden acceder miles de funcionarios gubernamentales norteamericanos. Uh-huh. Es decir, 2.700 oficiales de esta Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza pueden acceder a la base de datos sin una orden judicial, ni siquiera tienen que registrar el propósito de su búsqueda, y además ellos pueden, según se reveló, pueden conservar cualquier información que se toma de estos dispositivos durante durante 15 años. Entonces, cualquiera de ustedes que haya sido un viajero registrado en un aeropuerto, en un puerto marítimo y en un cruce fronterizo, al que por cierto no se le informa sobre sus derechos antes de que se registren sus dispositivos, además, si se niegan a desbloquearlos, las autoridades podrán confiscarlos y conservarlos durante 5 días. Entonces, un funcionario de la Customs and Border Protection declaró que la directiva de la agencia otorga a sus oficiales la autoridad para hacer una búsqueda básica en los dispositivos, y si encuentran alguna sospecha razonable de que un viajero esté infringiendo la ley o haciendo algo que representa una amenaza para la seguridad nacional, pueden realizar una búsqueda más avanzada. Obviamente esto ha puesto con los pelos de punta a toda la población norteamericana. Debería también de ponérnosla a nosotros, porque bueno, pues aquí estamos hablando, insisto, de un contraste, de un exceso de sigilo y vigilancia, de un tema de infringir las libertades de información de los ciudadanos y no ciudadanos, en un tema bastante delicado, ¿no? Sí, mira, yo diría que la recomendación es no tener cuestiones ilegales, ni trabajar en cosas ilícitas que te vayan a meter en problemas, porque, y esto no es privativo de la parte digital. Si te vas varias décadas hacia atrás, casi cualquier país, cuando estás ahí en el cruce fronterizo con el oficial que te está pidiendo los papeles, él tiene todo el derecho de revisar tu persona, revisar tu equipaje, te puede pedir todos tus papeles, puede hacer todas las referencias que quieras, más te pueden detener, te pueden tener en un cuartito, te pueden interrogar, o sea, pareciera como si llegaste a la comisaría de policía cuando quieres ingresar a un país, ¿no? Me parece que eso ha existido toda la vida, y es una práctica que hacen pues casi todos los países, ¿no? A lo mejor habrá unos que es más fácil cruzar y no te piden tantas cuestiones, pero digamos que los que tienen un cruce fronterizo serio con policía de frontera, siempre te han revisado, ¿no? Entonces, ahora que la información, los ciudadanos la tenemos en formato digital,
pues no es de extrañar que te van a decir, oye, pues a ver, déjame ver tu computadora, tu teléfono, si veo algo sospechoso, le dan una revisadita, si no se encuentra nada, seguramente te dejarán pasar, si algo no le suena, pues te van a hacer una revisión, pero sí súper profunda, ¿no? Me estaba acordando, si cuando estás allí en el checkpoint de los aeropuertos, ¿no? Nunca he entendido por qué de repente a alguien te hacen con un papelito los dedos, te abren las piernas y viene un oficial y te supercatean. Dices, ¿qué vieron o por qué? A lo mejor es aleatorio, ¿no? Pero te das cuenta cuando estás allí en el punto de cruce que estás en manos de ellos y más vale que cooperes y calladito te ves más bonito, ¿no? Sin duda que sí. Bueno, Bernie, pues se nos acabó el tiempo para esta emisión. Trajimos mucha información en esta ocasión y bueno, pues, el tiempo es un tirano siempre. Solo nos queda tiempo para mencionarles muy rápidamente esta nota que me llamó la atención. Esta artista llamada Hidreley, a la que apodan Lely Diao. Lely Diao es una artista que, bueno, ha hecho cosas muy interesantes ya con intervenciones de personajes populares para representarlos como si fueran humanos. En particular, ahora tomó a los Simpson, los puso en una inteligencia artificial y le hizo que esta inteligencia artificial interpretara a los personajes como si fueran humanos reales. Y la verdad es que los resultados están súper interesantes. Si buscan a Lely Diao en Instagram, o sobre todo en Instagram, pero en cualquier otra plataforma, van a encontrar como resultado al principio lo que hizo con los Simpson, y la verdad es que está bien interesante lo que se ve, y además ha hecho ya esto con otros personajes, un trabajo bien interesante, sobre todo pensando que esto viene de un algoritmo y no nada más la interpretación digamos subjetiva de un solo artista, ¿no? Y la verdad es que está avanzando la inteligencia artificial en todo ese campo muchísimo, y hoy se pueden hacer unas cosas súper sorprendentes, ¿no? En cuanto a mezclar imágenes, videos, y hay un componente ahí creativo que está siendo generado por algoritmos, ¿no? Está padrísimo. Pues bueno, revísenlo y cuéntenos qué otros temas pueden ser de su interés. Como siempre, aquí los leeremos y repasaremos con todo cariño. De momento se nos acabó el tiempo. Yo le agradezco muchísimo a Mario Terrés en la edición, a Dalibasti Santiago en la redacción y a Gina Rangel y a Citla Vallarta en la producción de este espacio que se llama Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. Por supuesto, siempre un placer estar aquí contigo, mi querido Bernie, y nos escucharemos en una emisión futura. Claro que sí, con todo gusto, nos escuchamos a la siguiente. Tecnófagos, Devoradores de Tecnología, nos escuchamos pronto.